Saludos familia, buenos días, espero que se encuentren bien, que la estén pasando bien, si no pues también es verdad, oración, seguir hacia adelante. El día de hoy venía escuchando una canción que creo que es un poco controversial. Por el mensaje central de la canción, que es ¿por qué? Y no solamente por qué, sino por qué Dios, por qué. ¿Por qué permites las cosas malas? ¿Por qué permites que se muera la familia? ¿Por qué permites? ¿Por qué? La canción habla de eso, el por qué, el por qué, el por qué. Y en los cristianos yo pienso que estamos como que divididos. Estamos en cuanto a ese por qué, yo pienso que estamos divididos. Porque hay muchos que no se atreven a preguntar por qué. Hay unos que dicen, mira, no preguntes por qué, porque Dios es Dios y entonces pues no se puede preguntar por qué. O sea, hay otros que sí que dicen que sí que se puede preguntar por qué. Entonces, ahí es donde yo creo que estamos como que divididos en ese medio y no sabemos, ¿verdad?, qué hacer, si sí o si no. Entonces, nuestra religión, la católica, ha ido expandiendo, creciendo, meditando, profundizando en la palabra. Y en mi caso, yo sí pregunto por qué. Hay personas que dicen que si preguntas por qué, pues ya estás débil en la fe, porque todo hay que aceptarlo como venga. Y tiene una gran validez, Pero mientras más vamos estudiando nuestra fe y mientras más vamos estudiando día a día y cuando buscamos nuestros antiguos, ¿verdad? Los grandes santos y grandes santos de nuestra iglesia, pues nos vamos dando cuenta que realmente el decir por qué no es nada malo. Imagínense ustedes que tienen niños o los que tengan niños pequeñitos. Cuando el niño va creciendo, llega una etapa, una edad en el niño que lo que hace es preguntar todo el tiempo. ¿Y esto cómo se llama? ¿Y esto qué? ¿Sabe? Como que el niño se pone bien preguntón. Y muchas veces hay niños que preguntan, ¿y por qué es blanco? Pues mi hijo, ¿por qué? Porque así lo hace, porque ese es el color blanco. ¿Y por qué es negro? ¿Y por qué? Entonces hay niños que son así más atrevidos que nosotros a preguntar ese por qué. Entonces nos pasa también, ¿verdad?, a nosotros, pero hay unos que se atreven y hay unos que no nos atrevemos y hay unos que nos atrevemos no solamente a preguntar por qué, sino a buscar y a indagar, ¿verdad?, las respuestas más fuertes en la vida, como por ejemplo, ¿por qué un cáncer? Un cáncer a una madre que tiene hijos, o un cáncer a un papá, o un cáncer a un hijo, o un accidente donde se mata a un hijo, donde se mata a una hija. Entonces, muchas veces el no atreverme a preguntar por qué, se me queda ahí dentro, y ahí vivo con ese por qué, y entonces, de cierta forma, empiezo a tener resentimiento con el Señor. Pero no te atrevas a preguntar por qué al Señor, porque el Señor, porque Dios es Dios, no te atrevas a preguntar por qué. Pero si nos ponemos a pensar, Dios, ¿quién es Dios? Pues vemos que Dios es tres en uno, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si Él es Padre, ¿de quién es Padre? De Jesús. ¿Y Padre quién? Padre nuestro, claro, es nuestro papá. Entonces, ¿cómo yo no me voy a atrever a preguntarle por qué? Si Él es mi papá. Si Él es mi papá, yo voy a preguntarle por qué, porque yo soy su niño, yo soy su hijo, y yo le voy a preguntar por qué. ¿Por qué tú permitiste que pasara esto? Y Él nos va a contestar. Si tenemos el valor de quedarnos ahí y escuchar la respuesta que Él nos va a dar. Porque Él nos va a dar una respuesta. Porque Él es Padre, pero Él es amor. O sea que es un Padre amoroso y está dispuesto a contestarnos todas nuestras preguntas. Muchas veces, no, hay que preguntarle a Dios, porque eso que
¿qué hace eso? Me hace entrar a mí en una relación de padre e hijo con Dios. Y es la relación que Él quiere. Jesús nos vino a presentar a ¿quién? Al Padre. El rostro visible de Dios invisible, pero que también nos presenta al Padre. Y nos presenta también la relación que Él tenía con su Padre. Todo el tiempo Él estaba en esa oración, ¿verdad? Conectado con el Padre. Entonces nosotros también, ¿verdad? Pues tendremos que tener esa relación, porque eso fue lo que Jesucristo nos enseñó. Más aún cuando los discípulos le dijeron: Señor, pero enséñanos a orar. Ustedes quieren saber, pues cuando ustedes vayan a orar, oren así. ¿Y qué dice? Padre nuestro. Ahí está. Ahí lo dice, Padre nuestro. Entonces hay otras partes de la Biblia donde nos dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Claro, como un niño con su papá. Y un niño con su papá, ¿qué hace? Un niño y su papá el niño le tiene una confianza muy especial a su papá y a su mamá, especialmente cuando es un niño pequeñito, ¿verdad? Pues entonces, de esa forma también crecemos siendo niños, preguntándole a Dios todo. ¿Por qué se murió mi abuelita? ¿Por qué se murió esta persona? ¿Por qué se murió el otro? ¿Por qué? Y entonces preguntarle y saber también, ¿verdad? Escuchar, porque el Señor nos va a contestar esos por qué. No es que se va a quedar, ¿verdad?, ese por qué en el aire y Dios dice: no, yo no te voy a contestar porque yo soy Dios. No. Él te va a contestar porque Él es nuestro papá, nuestro Padre, y Él nos ama, y en ese amor que Él nos tiene tan grande, Él nos va a contestar. ¿Cómo se sintieran ustedes si su hijo le viene a preguntar algo? Que usted le va a decir: nada, lárgate para allá, que mocoso, que no. Usted no va a hacer eso, ¿verdad? ¿Qué usted va a hacer? Usted le va a contestar. Mi niño, venga para acá, siéntese aquí. Usted le va a contestar. ¿Por qué esto? Mira, pues hasta donde yo tengo entendido es así, así, así y así. Y usted le va a contestar a su hijo. Y si usted no tiene la respuesta, yo sé que usted la va a buscar. Entonces, confiemos en Dios Padre. Él es nuestro papá, nuestro papacito. Él nos ama. Hay una canción muy bonita, ¿verdad? Que dice: si supieras cómo te amo, si supieras cómo te sueño, si supieras cómo te extraño. ¿Y qué es eso? Eso son caricias de amor. Es una canción de amor que el Padre nos dedica a cada uno de nosotros. Así que aprovechémonos, y si alguien tiene esa pregunta, preguntarle al Padre. Si ha pasado por un momento difícil en su vida, ¿verdad?, donde ha perdido un ser querido o alguna enfermedad, pregúntele al Padre por qué. No se quede con eso en su pecho, porque si usted se queda con eso en el pecho, le va a crecer un resentimiento contra Dios, y después va a ser peor. Más adelante usted va a tener que pedirle perdón a Dios porque te tenía resentimiento, porque estaba molesto contigo, porque me llevaste a porque me llevaste a la otra. Así que vamos a preguntar por qué. No por qué a mí, ¿verdad?, sino: Padre, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que pasara esto? Ilumíname, lléname de tu sabiduría para yo poder entender tus designios, para yo poder entender lo que tú me quieres decir en la vida, para yo poder entender por qué mi mamá le dio cáncer, o mi papá, o por qué me pasó esto en la vida, por qué me pasó aquello en la vida, por qué, si tú eres todo amor, ¿por qué permitiste que yo pasara por este dolor tan grande o por este sufrimiento tan grande? Atrevámonos a preguntarle al Padre, porque si no nos atrevemos a preguntar, nunca vamos a tener la respuesta. Nos vamos a quedar con ese vacío o con ese dolor. Se crea un resentimiento, una llaga, una herida, unos gusanos que se quedan en esa herida, y en vez de poder nosotros seguir hacia adelante, creyendo, confiando ¿verdad?, confiando en Dios como nuestro Padre, pues entonces, en vez de confiar, creamos una desconfianza. No puedo confiar en nadie, y todo se forma un revolú espiritual en nosotros. Pero si preguntamos por qué, y abrimos los oídos y los oídos del corazón, vamos a Dios Padre nos va a dar una respuesta. El Padre no nos deja las preguntas en el aire. Él no es así. Dios nos ama de una forma que nosotros no nos podemos, no cabe ni en la cabeza ni en el corazón de nosotros, los humanos, tanto que Dios nos ama. Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Por qué me amas tanto, papá? ¿Por qué tú me amas tanto si yo a veces hago esto, lo otro? Pero aún así Él nos ama.
Y diariamente tenemos que correr hacia Él, porque no hay más nada, hermano. No hay absolutamente más nada. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Hay otra persona que podamos ir, pero no la hay. Es Dios nuestro Padre. Watch out, vehicle stopped on shoulder ahead. Es Dios nuestro Padre, ¿verdad? Que quiere que nosotros vayamos a Él. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Esperándonos con los brazos abiertos siempre. Para abrazarnos, para besarnos, para acariciarnos y para contestarnos esas preguntas tan duras y, ¿verdad?, y tan difíciles que a veces nos pasan en la vida. Que el Señor los bendiga, que María Santísima nos acompañe. Sigamos orando los unos por los otros para que, ¿verdad?, para que podamos seguir en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan negros, en estos tiempos, ¿verdad?, donde hemos perdido tantos familiares, tantos amigos, tantos hermanos, ¿verdad?, que ya han muerto, ¿verdad? Y le podemos preguntar al Señor, ¿por qué permites esta pandemia, Señor? ¿Por qué la permites? Y el Señor nos va a dar una contestación a cada uno. No va a ser la misma, porque cada uno lo va a entender a su propia manera y Él nos va a contestar a nuestra propia manera a cada uno de nosotros. Muy buenos días a todos. Que Dios los bendiga.